quise hacer este preámbulo y voy a predicar sin Biblia porque no funcionó. Es que las Biblias de antes sí funcionaban, ¿sí? Ahora las Biblias del computador a veces se revelan. Bueno, este preámbulo lo hice por el tema que voy a tratar en el día de hoy. Hace 8 días hablamos de los 4 rostros, ¿verdad? Y dijimos que los 4 rostros son, ¿cuáles? Águila, león, buey y hombre. El rostro de hombre está ¿en qué lado? Está al frente. El rostro de águila está ¿a qué lado? Atrás, muy bien. El rostro del león, ¿en qué parte está? A la derecha. Y el rostro de buey, entonces, a la izquierda. Estos 4 rostros en el libro de Ezequiel capítulo 1, están claramente expresados. Para las personas que no estuvieron hace 8 días, pueden leer Ezequiel capítulo 1, la visión de los querubines. Allí se aparecen 4 querubines a Ezequiel y los 4 querubines tienen 4 rostros. Aquí tenemos 2 rostros que son de león y de águila. Faltan 2 que son el rostro de hombre y el de buey. Estuvimos hablando que esta es una palabra profética para nuestro tiempo, que nos enseña el equilibrio del Hijo de Dios, el equilibrio del cristiano, ¿verdad? Y que nosotros debemos estar equilibrados con nuestros 4 ángulos, 4 puntos de vista o 4 puntos cardinales de la vida. Es la enseñanza de este capítulo, la revelación para el día de hoy. 4 puntos cardinales, 4 ángulos, 4 perspectivas, 4 formas de actuar, 4 maneras de conducirse en la vida. Es el equilibrio perfecto del Hijo de Dios. Y vamos a ver que esta profecía se cumple en Cristo en el día de hoy, y esta palabra profética debe cumplirse para nosotros como hijos de Dios. Debemos aprender a vivir equilibradamente. Les diré que también por esa razón hay 4 evangelios. 4 evangelios. ¿Ustedes saben cuáles son los 4 evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿No ha pensado usted de pronto por qué no hay un solo evangelio? ¿Por qué son 4? Ahora, son 4 precisamente porque Dios creó el mundo con 4 ángulos, ¿verdad? Y Dios creó el mundo en base 4. Dios creó el mundo en base 4, ¿sí? Aunque nosotros los hombres vivamos en base 10, que es la base logarítmica, el mundo realmente fue creado por Dios en base 4. ¿Cómo así en base 4? Mire, les voy a decir muy rápidamente. Son 4 puntos cardinales, 4 estaciones, ¿sí? 4 rostros o 4 caras, 4 querubines o 4 seres vivientes. También son 4 bioelementos de la vida. ¿Cuáles son los 4 bioelementos de la vida? Díganme ustedes. ¿Cómo? Oxígeno, nitrógeno, carbono e hidrógeno. Muy bien. Son 4 gases y un sólido, ¿verdad? 4 gases y un sólido. Son los 4 bioelementos. ¿Hay médicos o anatomistas acá? Muchas gracias, con el debido respeto de ustedes. Digo esto. Son 4, ¿por qué? Mire, 3 gases, que son ¿cuáles? Hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. 3 gases. Y un sólido. ¿De qué nos está hablando esto? ¿De qué le habla usted? La Trinidad más 1. La Trinidad, 3 gases, es espíritu. Padre, Hijo y Espíritu Santo son espíritus, no tienen cuerpo, pero hay una parte que aterriza lo celestial en este mundo, que es el carbono es sólido, y si nosotros no tuviésemos carbono, también seríamos solo gas, ¿verdad? Así que
en realidad está hablando de Padre, Hijo, Espíritu Santo y la iglesia. La razón por la cual el fundamento o fuimos hechos en base 4 es porque somos el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la iglesia para toda la eternidad. En la eternidad anterior, Dios era Padre, Hijo y Espíritu Santo solamente. Aquí está la eternidad anterior. Padre, Hijo y Espíritu Santo solamente, amándose por una eternidad solos en el universo. Pero en la eternidad posterior, porque hay 2 eternidades, Dios es Dios de eternidad a eternidad. En la eternidad posterior es Padre, Hijo, Espíritu Santo e iglesia. 4 personas. En el principio son 3 personas y en el final somos 4 personas. ¿Saben por qué? Porque tú y yo fuimos llamados a ser parte de la divinidad. ¿Me escucharon? Tú y yo fuimos llamados a ser parte de la ¿qué? Divinidad. Dios vive en nosotros y nos invitó a ser parte de su familia. ¿Cómo les parece ese privilegio? No solamente nos dio visa, ciudadanía, nos adoptó como hijos para que fuésemos de su misma familia eterna. ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios por este privilegio? 4. Entonces, por eso hay 4 evangelios también, porque también son las 4 perspectivas perfectas para ver un mismo suceso. El suceso de la vida de Jesucristo como el Hijo de Dios, para ser cristocéntricos del principio hasta el final, para creer en el Hijo de Dios que es el único Dios verdadero, junto con el Padre y el Espíritu Santo. Y los 4 evangelios hablan también de 4 temperamentos distintos, porque hay 4 temperamentos. Ahora, no me gusta cómo los definen los nombres que les dan los psicólogos. Usted me los va a recordar cuáles son los 4 temperamentos. Flemático, colérico, sanguíneo y melancólico. Los 4 temperamentos. No me gustan esos nombres, pero sí hay 4 temperamentos distintos. Para entender cómo funcionan los 4 temperamentos, lo diré muy rápido, ¿sí? El melancólico inventa una máquina. El sanguíneo la vende. No, perdón, el colérico la construye, el sanguíneo la vende y el flemático se sienta a disfrutarla. Bueno, tal vez no se entendió mucho. ¿Lo repito? Mire, el colérico inventa algo, hace una creación. ¿Qué dije? El melancólico hace una creación. El colérico la lleva a cabo, la realiza. El sanguíneo te la vende y el flemático la compra y la disfruta. ¿Ya entendieron cómo son los 4 temperamentos? Más o menos. ¿Sí? No es el tiempo ni la clase ni la enseñanza de hoy para explicarlo. Sí. No tengo el tiempo de explicarlo porque no es el tema. Después hablamos de los 4 temperamentos. Pero fíjense que también 4. Y por esa razón los evangelios son escritos por 4 hombres de 4 temperamentos distintos. Miren los temperamentos de los 4. ¿Cómo empieza el evangelio? ¿Cómo comienza el evangelio de Juan? El evangelio de Juan comienza así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora vamos a Lucas. ¿Cómo comienza el Evangelio según Lucas? En el primer tratado, oh excelentísimo Teófilo, comencé a explicarte las cosas que Jesús hizo
Y quise ponerlas todas en orden, una por una, oh excelentísimo Teófilo, para explicarte y narrarte los acontecimientos que ocurrieron en Galilea. Si tú le haces un perfil psicológico a estos dos hombres, ¿qué conclusión me traerías? Si le haces un estudio de su temperamento, ¿qué diferencia hay entre estas dos maneras de escribir? ¿Qué diferencia encontramos? Mire, Juan es un hombre de las alturas y la profundidad. Él es un águila. El evangelio de Juan es el evangelio del águila, de la más arriba de las nubes, de la profundidad, de la revelación. Podemos decir que concuerda con el carácter melancólico, porque el carácter melancólico no tiene que ver con melancolía, sino el carácter melancólico tiene que ver con creatividad y profundidad. Pero el otro evangelio, el de Lucas, ¿qué encontramos allí en Lucas? Ahora, Lucas era médico, pero yo creo que era más periodista que médico. Y era un hombre muy práctico, era un relacionista público. Nos damos cuenta porque está diciéndole a Teófilo, que es un gobernante, le está diciendo, oh excelentísimo Teófilo, ¿sí? ¿Verdad? Y está siendo muy pragmático, muy práctico. Así que este Lucas, ¿qué temperamento podemos decir que tiene? ¿Sí? Podemos decir que es sanguíneo. Y el evangelio de Lucas es el rostro de hombre. El rostro de hombre. Ajá. Ya tenemos el de águila en Juan y el de hombre en Lucas. ¿Sí? Y el sanguíneo es aquel que es el alma de la fiesta, el que llama la atención, el que es bueno para contar los chistes, el que mantiene a todo el mundo contento, el que es feliz, el que todo el mundo sigue como detrás de un panal de miel, el que, bueno, este es el sanguíneo. ¿Sí? Mientras que el melancólico está más bien allá detrás, está callado, pero es un Beethoven. ¿Sí? Y el melancólico, perdón, y el colérico, bueno, yo veo un evangelio que es el de Mateo, que es muy preciso, y es el evangelio del reino. Mateo habla del reino, y él se centra en el reino, así que este es el hombre práctico del reino. Ahí tenemos entonces el rostro de ¿qué? De león. El rostro de león está en Mateo. ¿Sí? Y es el colérico es el empresario, el colérico es el gerente de empresa, el colérico es el que va adelante en todas las empresas y saca las cosas adelante y no se queda y las pone a funcionar. No es que es que colérico parece como que fuera bravo, no, sino es pragmático en el sentido de tomar decisiones. Y ¿cuál nos falta? Marcos. Es el flemático. Marcos es el evangelio más sucinto. Él no se complica con nada. El flemático es el que disfruta las cosas, ¿sí? El que es el buena papa de todos, es el buena gente, es el chévere, es el bacano del asunto, pero es tranquilo, es fresco. Él se muere de 150 años, ¿sí? Porque no tiene preocupaciones en la vida y sabe disfrutar. Les había prometido que esta prédica no era de los 4 temperamentos, pero estoy hablando de los 4 evangelios aplicados a los 4 temperamentos y los 4 hombres que escribieron los 4 evangelios, y todos ellos están apuntando a un mismo suceso. Así que, qué hermoso, qué maravilloso es tener la perspectiva completa de esta revelación del primer capítulo de Ezequiel en nuestro tiempo. Y les dije que Jesús reúne esos 4 puntos cardinales, Jesús reúne en sí mismo esos 4 rostros, Jesús reúne ese equilibrio completo. Ahora miremos la vida de Jesús, aquí ya estamos en el tema de hoy. Jesús era como el águila. ¿Cuántos creen que Jesús era como el águila? Levanten la mano. Jesús era súper profético. Jesús actuaba desde las alturas. ¿Cuántos me pueden mencionar
la profundidad de un hombre de 30 años. Mire, ¿quién tiene 30 años aquí? Un joven que tenga 30 años. A ver, alguien que tiene 30 años, levante la mano. Levante la mano un hombre de 30 años. Oiga, ¿ya nos pasamos todos de los 30? ¿Qué pasa? Todos somos menores de los 30, eso es lo que pasa. Sí, todos somos menores de los 30, es lo que pasa. Nadie levantó la mano. Bueno, 29 o 31, 29. Bueno, una mujer. Lo que pasa es que, bueno, listo, 29 tienes tú, listo. Pero no hay hombres de 29. Dani, aquí está Dani de 29. Mira, más o menos así era Jesús, como Dani, solo que más alto, con un poquito de barba, bigote, un poco más de pelo, ¿sí? Y resulta que un hombre de esa edad, con la profundidad con que hablaba Jesús, que los más eruditos y los más ancianos y los más sabios de la tierra no podían prenderle, no podían engañarle, no podían torcerle su manera de hablar, porque ¿quién se atrevería a decir que la prédica y la palabra de Jesús y las respuestas de Jesús tienen alguna forma por la cual nosotros podamos criticarle o no estar de acuerdo con él? Lo digo en positivo, lo digo de otra manera. Los que se escriben fue tan y él mismo dijo: cielo y tierra pasarán, pero ¿qué? Cielo y tierra pasarán, pero ¿qué? Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y tenía solo 30 años. Qué maravilloso, ¿verdad? Aquí podemos ver que es Dios mismo, Dios mismo. Ahora, ¿qué hacía Jesús en su rostro de águila? Él no veía las cosas como las ven los hombres de este mundo. En primer lugar, nunca le dio la razón a nada según la carne, según los hombres, según las ideas políticas, según la filosofía de este mundo. Nunca. Sin embargo, fue sabio, completamente sabio, no ofendió a nadie, no hirió a nadie. Se hirieron con él, se ofendieron con él, se enojaron con él hasta el punto de matarle, pero nunca él les dio motivo a ninguno de ellos, a nadie, como para que de la manera tan injusta se hubiesen enojado con él. Y Jesús, en su rostro de águila, caminaba en otra dimensión. Él dijo: mi reino no es de este mundo. Cuando trataron de prenderle, cuando trataron de levantarle como rey, cuando trataron de hacer muchas cosas con él, porque trataron de hacer muchas cosas con él, él siempre dijo: mi reino no es de este mundo. Cuando vinieron a matarle, alguien le dijo que por qué no se defendía, y él dijo: bueno, si mi reino fuera de este mundo, yo pediría ya 12 legiones de ángeles y vendrían y acabarían con todos ustedes, pero es que mi reino no es de este mundo. ¿Y saben qué hacía él a solas? Él se apartaba, se iba a un bosque. Y miren la experiencia espiritual cotidiana que tenía Jesús. ¿Cuántos se imaginan a Jesús orando a solas? Porque él pasaba la noche orando muchas veces, o a veces se despertaba muy temprano en la mañana,
en medio de un bosque, en medio de los árboles, y se iba a orar allí. ¿Y cuántos, descríbanme ustedes cómo sería la oración de Jesús estando solo, estando a solas? ¿Cómo sería? ¿Qué hacía él? ¿Cómo se lo imaginan? Bueno, yo sé que la idea que nosotros tendríamos es: Jesús se arrodilla frente a un árbol, así como nos lo presentó Mel Gibson en la película, ¿sí? ¿Verdad? Él arrodillado, hay unos árboles aquí, así está él, está orando en arameo, Eloi, Eloi, lama sabactani, ¿sí? Más o menos así sonaba el arameo, ¿no? Está orando en arameo, ¿sí? Y está orando a su Padre. Así, ¿verdad? Así debería ser todo el tiempo con Jesús. No, así no era. La experiencia que tenía Jesús allí a solas, en medio del bosque, con el equipo de alabanza de los pajaritos, el arroyo, el silbido del viento, y todo esto, porque ese era su equipo de alabanza, ¿sí? ¿Saben qué pasaba allí en medio del bosque? Les voy a decir qué pasaba. Jesús lo mostró en un solo pasaje. Invitó a sus tres íntimos, los invitó a que vieran cómo era un momento de oración en intimidad. Invitó a tres íntimos. ¿A quiénes tres invitó? A Juan. ¿A quién? A Pedro y a Jacobo. Y les dijo: muchachos, vengan, quiero que me acompañen. Y se fueron detrás de él. Subió al monte, al bosque, donde cotidianamente oraba. Y resulta que lo primero que ocurre es que se aleja un poquito de ellos. Y en el momento en que se aleja un poquito de ellos, sus vestiduras se cambian de apariencia y empiezan a lucir brillantes. Y empieza a salir brillo de su rostro, y empieza a salir brillo de todo su cuerpo, de todo su ser, y empieza a brillar intensamente, como si un bombillo se hubiese encendido dentro de su cuerpo, y todos sus poros, toda su piel empieza a brillar. Y dice que Jesús se transfiguró, un término que no conocíamos. Se transfiguró delante de ellos, es decir, la apariencia de su cuerpo y de su rostro se hizo otra. ¿Saben qué ocurrió en ese momento? Su ser espiritual interno se exteriorizó, se hizo visible al exterior y empezó a resplandecer en su fuerza. Eso también le pasó a Esteban cuando lo estaban apedreando, a punto, o que iba a morir, y Esteban estaba predicando. El ser interior, su espíritu, comenzó a brillar en su rostro y lo vieron como un ángel, porque eso le puede pasar a un hijo de Dios. Amén. Y resulta que en Jesús, pues siendo el ser que era, el Hijo de Dios mismo, estaba brillando, resplandeciendo. ¿Cuántos vieron El Señor de los Anillos? ¿Cuántos vieron El Señor de los Anillos? En El Señor de los Anillos, el mago blanco, el mago su vestido es blanco y resplandece, ¿verdad? Pues más o menos así, pero brillante, tanto que no podían mirarle de frente a Jesús. Y luego, lo segundo que ocurre es que aparecen dos personajes de repente, y voy a hacer los sonidos onomatopéyicos, ¿sí? Aparecen dos personajes y dos hombres de luz están hablando con Jesús. ¿Cuántos vieron la película Viaje a las Estrellas? Y bueno, están presentando una muy buena ahorita, se la recomiendo, ya la vi. Y es como, imagínense en el momento en que hay un viaje, ¿cómo se llama? Un traslado, una teletransportación, y aparece una persona allí de frente, no estaba ahí, de repente aparece, y también es un ser de luz. Aparecieron Moisés y Elías, que se supone que ya eran personajes de la historia, aparecen hablando con Jesús. Y yo creo que la mandíbula de los tres, Jacobo, Juan y Pedro, dejó de estar aquí y pasó a estar aquí.
de ver este espectáculo. ¿Quién no se asombraría tanto de ver una cosa así? Que tal que Jesús esté acá o yo les diga, ven, vamos a entrar en intercesión, vengan, vamos allí al cuartito, y de repente entramos al cuarto, vamos a orar, y de repente aparecen una cantidad de seres, ángeles, cambian nuestros vestidos, empezamos a brillar todos, y la gloria de Dios está ahí. ¿Quién no se asustaría, verdad? ¿O quién no se asombraría? Pues eso le pasó a Jesús. El asombro fue total. ¿Y de qué estaban hablando? Dice el pasaje, estaban hablando de las cosas que iban a ocurrir en Jerusalén, sobre cómo Jesús iba a morir y todo. Es decir, estaban en una reunión de intercesión estratégica de alto nivel, profética, de alto nivel, porque estaban viendo los acontecimientos que iban a ocurrir en los próximos días y estaban conversando de ello. Jesús era águila, ¿verdad? Ahí vemos el rostro de águila, de Jesús. Pero Jesús no era solo águila, porque Jesús no solamente se la pasaba orando en medio del bosque, en medio de visiones celestiales, con seres celestiales. Jesús también tenía rostro de hombre y había un equilibrio perfecto entre los dos. ¿No les parece? Porque después vemos a Jesús, y ustedes lo pueden leer en los 4 evangelios, vemos a Jesús caminando entre la gente, relacionándose con la gente. ¿Y en qué lenguaje le habla a la gente? Díganme ustedes, ¿en qué lenguaje le habla a la gente? ¿De qué les habla? Les habla en parábolas muy sencillas, les habla de pescados, de piedras preciosas, de joyas, de todo lo que la gente manejaba cotidianamente en ese tiempo, en esos días. Jesús se aparece al hombre muy humanizado, muy realista, además caminando entre ellos lleno de amor, amándolos, hablando su mismo lenguaje, hablando no solo en su misma lengua, sino hablando en su mismo lenguaje cultural. En todo se identifica con ellos. Y no se identifica con los eruditos, no se identifica con los religiosos, no está apartado del vulgo. Jesús se identifica con las prostitutas, con los publicanos, con los pecadores, con toda la gente tal y cual es la gente, ama a la gente. No es un hombre raro, es un santo, porque ese sí es un verdadero santo, Jesús, ¿verdad? ¿Cuántos creen que Jesús sí fue el verdadero santo de la historia? Amén. Pero él, siendo santo y puro y limpio, se mezcla con prostitutas, publicanos, pecadores. Ayer yo pasé en medio de las prostitutas, me tocó ir al centro y me tocó ir a buscar unos equipos que compré. A propósito, compré algunos equipos y yo no sabía que ahora hay una calle por ahí que se llenó de prostitutas. Y yo pasaba por en medio y me acordaba de Jesús y decía, Jesús aquí, ¿qué estaría haciendo? Él no estaría diciendo, él no estaría mirando feo a estas mujeres. Él estaría hablándoles del amor de Dios y ganándolas. ¿No les parece? Porque vino, ¿recuerdan cuando vino esa mujer que la encontraron en el acto mismo de adulterio y vino corriendo, la trajeron, la iban a apedrear y dijeron, Señor, la ley nos manda apedrearla, la encontramos adulterando. Y Jesús dice, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y todos fueron redarguidos por su propia conciencia de pecadores, todos se fueron y se quedó ella sola. Y dijo, y Jesús levanta la mirada y le dice, mujer, ¿qué se hicieron los que te acusaban? Y ella dice, no, se fueron. Dice, yo tampoco te condeno, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Y él, ¿a cuántos sanó? A María Magdalena le echó fuera 7 demonios. Y María Magdalena, yo creo que se parecía a una de las que vi ayer.
y le echó fuera 7 demonios y se convirtió esta mujer en una mujer de Dios llena del Espíritu Santo, transformada totalmente por Dios. Transformada. Ese era Jesús, un hombre que se mezcló con la realidad del ser humano, con la realidad más compleja de los seres humanos, con la realidad de los seres más necesitados de la vida. Y él estaba allí. Fíjense qué contraste de rostro de hombre al frente con rostro de águila atrás. Qué contraste. El hombre que camina en medio de los pecadores en la noche o en la madrugada es un águila que está en el mismo trono de las alturas. ¿Dónde están las águilas? ¿Cuántas águilas hay aquí? Y yo sé que aquí están viendo otras águilas por allá. ¿Dónde están los que son águilas? Que son llamados con un llamamiento profundamente espiritual, profundamente profético, profundamente celestial, que tienen visiones, tienen sueños, que Dios los usa poderosamente. Deben saber que a Jesús más. Jesús fue más usado que cualquiera de nosotros. Jesús tenía los dones del Espíritu Santo y la sensibilidad de los sentidos de su propio espíritu desarrollados al 100%. Él sabía los pensamientos de la gente. Él sabía lo que la gente pensaba. Él sabía lo que la gente estaba hablando a distancia. Él percibía lo que la gente decía. Él tenía un discernimiento absoluto en un radio de 1 kilómetro. Sabía todo en un radio de 1 kilómetro, tal vez, por donde iba caminando. Todo le era revelado, todo le era mostrado. Él estaba tan activado espiritualmente que los demonios empezaban a gritar cuando él venía. A 100 metros de distancia empezaban los demonios a gritar: ¡Ah! ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios? Viniste a atormentarte, no me atormentes. Empezaban a gritar a distancia cuando él venía caminando. Qué profundidad de desarrollo de los dones del Espíritu Santo y los dones proféticos a un nivel tan superior, tan elevado, tan alto. Sin embargo, el equilibrio de él era perfecto con la realidad humana, diaria, cotidiana. A nosotros nos han enseñado en este mundo, por ejemplo, que los muy espirituales deben vivir apartados por allá en un monasterio. Nadie los puede tocar. Están ascendidos, lejos de todo el mundo. No me toques porque me contaminas. Están elevados 10 centímetros del piso. Pero Jesús no fue así. Jesús no fue así. Jesús era más que eso cuando estaba a solas con su Padre. Pero era un joven tan humano cuando estaba con la gente, olía a gente. Lo apretaban muchedumbres, a todos los amaba, a los niños. En la cultura de los judíos los niños eran menospreciados. Quite de ahí, eran como animalitos. Aparten esos niños, que no molesten. Y vinieron los niños corriendo a Jesús: quiten a los niños, quiten, que aquí va el maestro. Y dijo: un momento, ¿qué pasa con ustedes? Si ustedes no se vuelven como estos niños, no entrarán al reino de los cielos, les dijo. Y llamó a los niños y se arrodilló a la estatura de los niños y comenzó a orar por ellos y a bendecirlos. Fíjense el contraste total de Jesús en el rostro de águila y el rostro de hombre. Cuidado que no nos volvamos nosotros tan elevados y tan profundos y tan espirituales. ¿Qué pasaría si aquí de repente Dios nos mandara 10 prostitutas de la 10ª y entraran ahorita con sus minifaldas y sus cosas y sus escotes acá y entraran y se sentaran en medio de nosotros? ¿Qué haríamos nosotros? Díganme, ¿qué haríamos? ¿Ah? Díganme, ¿qué haríamos? ¿Nos sentiríamos mal?
Seamos honestos, seamos sinceros. ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Incómodos? Los ujieres ahí mismo saltarían. ¿Sí? Pero ¿qué deberíamos hacer nosotros? Díganme ustedes, ¿qué deberíamos hacer si eso pasara? ¿Ah? Hacer lo que hizo, lo que haría Jesús. La mujer con el frasco de alabastro era una prostituta. Entró a una reunión súper espiritual, era una cena de la mejor gente de la ciudad. Y entra una mujer con su cabello suelto, porque en esa época tener el cabello suelto era como las que caminan por la 10ª. ¿Sí? Y resulta que entra y se lanza a los pies de Jesús y empieza a llorar a gritos y quita las sandalias de los pies de Jesús y empieza a besar sus pies. ¿Qué harían ustedes si de repente una mujer entra y se me tira a los pies, me quita los zapatos y empieza a darme besos en los pies y está así toda como esas? ¿Qué harían ustedes? Se lanzarían 10 ujieres sobre ella y la agarran y la levantan y la tapan por todos lados, le ponen mantos, banderas, estandartes encima para que no se le vea nada. Y la quitan de mis pies y se la llevan al cuartico de atrás para evangelizarla. ¿Cierto? Ahora la Biblia dice todo es puro para los puros, y lo que entra no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón es lo que contamina al hombre, enseñó Jesús. ¿Y qué haría yo? Yo mismo, ¿qué haría? Yo creo que yo me sentiría muy perturbado, que una mujer ahí me esté besando los pies y está llorando y sus lágrimas caen sobre mi piel, y no solamente sus lágrimas, sino más cosas. Seamos realistas. Y con sus cabellos limpia mis pies y luego saca un perfume, lo rompe y lo echa encima de mis pies y sigue ungiendo y sigue llorando. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Se sintió todo perturbado? ¿Qué hizo Jesús? ¿Le dio una patada y la sacó? ¿Qué hizo Jesús? Jesús sencillamente se dejó porque Él estaba entendiendo la situación espiritual. ¿No les parece una escena demasiado fuerte para que ocurriera en un lugar como este? En medio de fariseos, escribas, pecadores, publicanos y gente de alcurnia y sociedad también. Eso rompe todo, con todo, eso rompería con todo. Pero así era Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, ya tenemos ese equilibrio en Cristo. ¿Cómo vamos a hacer nosotros? Porque la prédica de hoy no es una repetición de la de hace 8 días. La prédica de hoy, ya se acabó. La prédica de hoy, ya se acabó el tiempo. Es tratar de aterrizar el comportamiento nuestro en la vida real. Vemos también a Jesús como león, porque es el león de Judá. No hablaré mucho del león de Judá, es evidente cómo Él es el rey de reyes, pero lo vemos también en su rostro de buey, que es el servicio, el rostro de buey, y vemos que Jesús es el mejor servidor y el mayor servidor de todos. Porque ¿qué dijo Él? ¿Qué dijo? Que Él no vino a que le sirvieran, sino a ¿qué? A servir. Él no vino a ser servido, sino a servir. Y de hecho, le lavó los pies a los discípulos. Siendo el maestro, le lavó los pies a los discípulos. Siendo el maestro, les servía el alimento en la mesa a los discípulos. Siendo el maestro, Él era el que con sus manos trabajaba y hacía todo. Él no tenía un complejo
aún siendo rey, fíjense el equilibrio entre su característica de rey y su característica de siervo. Porque los reyes que nosotros conocemos, ¿cómo actúan? Los reyes de este mundo. Y cuando uno tiene complejo de rey, ¿cómo es? Cuando una persona tiene complejo de rey, ¿qué hace? Díganme ustedes. Primero, es orgulloso. Segundo, quiere que todo el mundo le sirva. Mira a los demás como sus lacayos. Todas las personas sienten que tienen que correrle a esa persona, ¿verdad? Sí, exactamente. Pero Jesús no era así. Jesús siendo rey, era un siervo total. Siervo total. Nadie sentía con él el complejo de nada, porque él estaba sirviéndoles. Yo no sé a qué hora se nos fue el tiempo tan rápido. Ya acabó. Pero quiero decirles que el Señor nos está dando, de aquí en adelante, nos viene dando un nuevo compromiso como cristianos, a los que estamos acá, para que hagamos un verdadero equilibrio en nuestras vidas. Que si somos águilas, seamos más águilas, pero humanicemos a través del amor el mensaje del Evangelio y a través de una vida pragmática de amor el mensaje del Evangelio. Y que si somos leones, por muy leones que seamos, hagamos equilibrio con el servicio del buey en nuestra vida, con el servicio del buey, para que esos dos ejes y esos 4 puntos cardinales de nuestra vida estén completamente equilibrados, totalmente equilibrados. Les hablaré en próxima oportunidad acerca del amor. Les hablaré del amor, el amor de Dios. Y los voy a escandalizar un poquito con el título de la siguiente enseñanza. Ustedes se van a escandalizar ahorita, o se van a reír, o no sé qué va a pasar. Pero lo voy a decir. ¿Saben cómo se llama la siguiente enseñanza? Te propongo que hagamos el amor. Bueno, no pasó nada. Ni se rieron. ¿Qué se les vino a la cabeza con este título? La malicia. La malicia de este mundo. La malicia de este mundo. Pero ¿saben una cosa? Que el amor ha sido desvirtuado hasta el punto de la malicia. Porque el verdadero amor es el amor de Jesús hecho vida y hecho realidad en este mundo. Vayan desprogramando la mente maligna, vayan desprogramando la mente, ¿cómo se llama? Maliciosa. Vayan desprogramando todo esto, porque el amor de Dios es una cosa completamente diferente. Y se ha mal usado la terminología hasta el punto que si se dice una expresión de estas, se es muy malinterpretada. ¿Verdad? Pongámonos en pie, por favor. Pongámonos de pie. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos y te alabamos. Señor, queremos en forma práctica en nuestra vida poder equilibrar estos ejes. Es la segunda prédica de esto y creo que tú nos enfatizas en ello. Nos haces énfasis total en ello. Señor, te pedimos que seamos equilibrados en la perspectiva de la vida,
que si somos águilas, tú nos permitas aterrizar, y que si somos leones, tú nos permitas ser humildes servidores. Sí, Señor. Sí, Señor. Padre, te damos gracias porque ahora podremos comenzar a predicar tu palabra, como lo hacíamos tal vez hace muchos años y como lo están empezando a hacer estos jóvenes, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón. Señor, también yo te pido que cambies los paradigmas de nuestra mente, aquellos que el mundo ha retorcido y ha cambiado, y que nos enseñes el verdadero amor celestial, el amor ágape, porque este mundo vive y se alimenta solo del amor eros, del erotismo. Pero tú, Señor, tienes una dimensión tan grande, tan profunda, tan poderosa, tan infinita en la perspectiva de tu amor, que hiciste el mundo por amor. Y tú nos llamas a construir tus obras y el universo a través de tu amor, Señor. Eso es verdaderamente construir o hacer el amor. No lo que los hombres de este mundo dicen a las mujeres, sino la propuesta eterna tuya. La propuesta eterna tuya. La visión tuya para todas las edades. Señor, te damos gracias en este día. Y Espíritu Santo, te invitamos en esta mañana a que llenes nuestro corazón. Te invitamos en esta mañana a que transformes nuestro entendimiento, nuestro pensamiento. Te invitamos en esta mañana a que nos permitas caminar un paso más allá, en el nombre de Jesús. Si hay alguien aquí que quiera abrir su corazón para recibir más de Jesús, más de su gloria, repita conmigo esta oración y todos háganlo para animar a alguien. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de ti. Te pedimos, oh Dios, que nos llenes con el amor que derramaste en la cruz en tu Hijo Jesucristo. Señor, llénanos, transfórmanos, cámbianos, llévanos, oh Dios, de tu mano. Yo te abro mi corazón, lléname con tu amor, lléname con tu gloria, lléname con tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Démosle un aplauso al Rey de Reyes. Amén. Amén, amén. Oh, aleluya. Y démosle un abrazo a todas las personas que están a nuestro lado.